Día. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Un abrazo grande, caballero. ¿Cómo está la situación Lo mismo. más allá de lo estratégico, desde el punto de vista de lo que hay que hacer sí o sí, y cumplir con cuestiones de rituales jurídicos, la situación general de Cristina Fernández? Porque uno se acostumbró y naturaliza, pero estamos hablando de una expresidenta donde se ata el último recurso para no ir presa, ¿no? Sí, a ver, la última vez que habíamos tenido esta situación fue con Carlos Menem. Carlos Menem también tuvo una condena que llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal vez para mucha gente no esté tan fresco ese recuerdo, primero porque pasó hace muchos años y porque segundo, Menem en ese momento no tenía el peso y el impacto político que hoy sigue teniendo Cristina Kirchner. En Claro. general, muchos expresidentes, inclusive Fernando de la Rúa, que tuvo juicios orales, cuando llegaron a esa instancia lo hacían sin peso político. Cristina lo sigue teniendo y eso por ahí es el principal impacto de la decisión que pueda tomar la Corte. Hoy la causa está en poder de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta es la última instancia judicial. Después de lo que haga la Corte no va a haber nada más que revisar. Lo que teníamos antes era el fallo del Tribunal Oral que la condenó, que era muy importante, pero todavía quedaba la instancia de la revisión de casación. Claro. Después vino el fallo de casación que confirmó y que también era muy importante, pero todavía quedaba la Corte. Bueno, ahora no va a quedar nada más después de lo que haga la Corte Suprema. Yo creo que acá aparecen tres principales interrogantes que hoy todavía no tienen respuesta. El más importante es cuándo va a resolver la Corte, porque Sí. esto va a tener muchas implicancias respecto si lo hace este año que es electoral, si lo hace el año que viene con la incógnita de una Cristina con fueros, ya sea legisladora de la provincia de Buenos Aires, diputada nacional. La Corte no tiene plazos para resolver, la Corte es el único tribunal que no tiene una fecha de vencimiento, por decirlo de alguna manera, de sus decisiones y por lo tanto puede tomar la decisión cuando quiera. Yo no veo a la Corte resolviendo este año, que es un año electoral. Sí. Primero porque la causa en el tribunal tiene un propio trámite. Antes de que la Corte resuelva va a tener que opinar el Procurador General de la Nación, hay que ver si al Procurador la Corte le pone un plazo para resolver. Ujú. Yo entiendo que esto se va a ir un poco, se va a ir más allá de este año, sobre todo porque en otras causas similares, inclusive podemos comparar con las de Carlos Menem, la Corte se tomó hasta años. El Sí, último sí, caso sí, de sí, sí. Carlos Menem que resolvió la Corte, que fue el de sobresueldos, ya con Menem muerto, tardó 6 años la Corte en Claro. resolver esa causa. El otro punto también es ¿qué jueces de la Corte van a resolver esto? Porque vos sabés bien, Pablo, que la Corte está en una situación de 4 jueces, uno nombrado con decreto, la sesión del próximo jueves del Senado de la Nación, en donde hay que ver primero si se hace la sesión y segundo si se aprueban o no los pliegos de García Mansilla y del hijo, eventualmente pueden ser ellos los jueces de la Corte, no pueden ser jueces de la Corte, puede haber otros jueces que no sepamos quiénes son hoy porque el Claro. gobierno esté obligado a presentar O nuevos sea, candidatos, eso es lo un ves para panorama muy largo. incierto. Yo lo de la resolución por parte de la Corte respecto a la condena de Cristina, no veo que la Corte resuelva este año. Y te hago una Por ser más. año electoral Claro, porque si y no por vamos a ser... empezar que es perseguida y todas esas cosas y las proscripciones y todo exacto. eso. ¿Por qué algunos dicen 6 años y otros 12 años si va presa? Porque 6 años es la condena que hoy tiene la El expresidenta. tribunal. Pero la Claro. fiscalía del caso está pidiendo que sea condenada a 12 años de prisión. La fiscalía acusó a Cristina en el juicio oral por administración fraudulenta y asociación ilícita y pidió una pena de 12 años de prisión. Ah, El claro. tribunal oral, por mayoría, descartó la asociación ilícita, entendió que ese delito no se había cometido y la condenó a 6 años. Pero la fiscalía apeló a casación por los 12 años y ahora también está insistiendo en la Corte con los 12 años. Por lo tanto, la Corte va a tener que resolver Ahora, la apelación de Martín, Cristina Kirchner.
que está pidiendo la absolución, y los 12 años de la Fiscalía. Pocas veces Sí, Javi, la buen día. Corte, ¿cómo te va, Martín? Pocas veces la Corte dio vuelta a un fallo que ya tiene instancias de confirmación. Sí ha ocurrido en otras épocas. Caso Carrera, ¿se acuerdan ese que fue condenado? Pero por lo general va en sintonía con tribunal ordinario, casación. Puede corregir la cantidad de años o puede corregir alguna situación. Ahora, no sé si pasará o no, pero es bueno aclararlo, que lo aclares vos también. No necesariamente porque haya cumplido alguien más de 70 años, va a prisión domiciliaria. Se puede determinar que vaya a la cárcel o no. Sí, obvio. Sí. Los 70 años de edad es un momento que pone la ley para pedir la prisión domiciliaria por edad. Pero la misma ley dice que no es obligatorio, taxativo y automático. Claro, el tribunal oral, el juez, la Cámara, decide en función de el caso. Por ejemplo, Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, de los gobiernos Néstor y Cristina Kirchner, en enero de este año cumplió 70 años y pidió su prisión domiciliaria por edad y por cuestiones de salud. Y el Tribunal Oral se lo rechazó. Exacto. Sí, viste que entran todos con temas de salud, ¿no? Todos los presos pobres empiezan con unos problemas. Bueno, la señora tiene varios domicilios, yo decía hoy, para fijarlos en caso que tenga domiciliaria, que es lo que uno estima que podría pasar. Si ella es elegida, vamos a este disparate que hoy contaba Gonzalo, no por Gonzalo, sino por esto de querer ir contra Kicillof, diputada provincial, ¿ahí no hay fueros? Sí, hay. ¿Sí, en la provincia hay fueros también? Sí, va a haber una discusión ahí, acá Martín que lo tiene más claro, por ahí lo puede darnos un poco de precisiones. Va a haber una discusión sobre si son para de índole federal, de índole local, pero los diputados y senadores provinciales tienen fueros. Mirá. Y el único caso que está registrado en la historia de un desafuero es en 1937, me puede estar fallando la memoria, de un diputado que asesinó a una persona. Claro. O sea, imagínate lo que tuvieron que hacer para desaforarlo. Martín, querido, vos, por lo que planteaba también Javier, por los antecedentes de la Corte y demás, y como especialista, más allá de lo impredecible de lo que pueda pasar, porque no sabemos ni cuántos miembros va a tener la Corte, ¿ves lejana la posibilidad que vaya presa por esta causa o cercana? No. A ver, yo no creo que la Corte resuelva en el corto plazo. Por ahí hay mucha expectativa, sobre todo porque además inclusive el kirchnerismo, como agitó en estos últimos días el Cristina ver presa, había como una sensación de que esto iba a ocurrir en lo inmediato. Yo no creo que ocurra en lo inmediato, tampoco veo que esto demore años. Ajá. Como fue, por ejemplo, lo que te contaba antes, el caso de Carlos Menem con la causa sobre sueldos, que la Corte resolvió y Menem ya había muerto. No veo algo de años, tampoco me lo imagino en lo inmediato. Va a depender mucho el año electoral, después va a depender si Cristina Kirchner obtiene una banca y lo que pueda llegar a ocurrir ahí cuando la Corte confirme la condena, porque estamos hablando de los 6 años de prisión, pero también tiene una condena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sí, es y decir, la espera después por vida. la espera los cuadernos de las coimas. Mira, yo vi el caso de Le Pen, condenada por corrupción y no puede ejercer cargos públicos. Se terminó el asunto, ¿viste? No es un tema menor. Sí, no. A Cristina le queda, en principio, el 5 de noviembre, el inicio del juicio oral por la causa de los cuadernos de la corrupción, y después se espera fecha que todavía no hay de otros 2 juicios. Uno es el de los sauces de Otesur y otro el de la firma del memorándum con IAM. Salvo ese, todo por corrupción. Una más te hago, porque lo planteabas vos el otro día, y te aprovecho que sos el que más sabe de todo esto. Vos contaste el ejemplo de Vido, que también tenía todos los fueros sabidos y por haber, y lo sacaban a patadas del Congreso, ¿no? Sí. Debido, era diputado nacional, la justicia pidió su detención en el caso de Río Turbio y la Cámara de Diputados le quitó los fueros. Claro. Exactamente. Es más, en esa sesión el kirchnerismo no bajó a defender a Debido. Se ausentó de sus bancas, no bajó al recinto. Ese trámite se dio rápido. Ese trámite no tuvo
mayores inconvenientes. Y bueno, así le quitaron los fueros y quedó detenido. Hay que ver en el caso de Cristina Kirchner cuál es la situación política de ese momento y cuál es la postura que tiene el peronismo, ya con una condena confirmada, ¿no? Porque lo debido era una prisión preventiva, lo de Cristina eventualmente sería ya la decisión final de una causa revisada y vista por muchos jueces. Un abrazo grande, Martín, un gusto tenerte siempre. Otro para ustedes. Martín Abrazo. Angulo, un especialista en temas judiciales, en este caso con la situación compleja de Cristina Fernández acusada por corrupción.